En Gato Pardo, el reportaje Los olvidados de COVID terminan en la fosa común. ¿Qué pasa con la gente que muere en esta pandemia y a quienes nadie reclaman? Esto lo investigó, como siempre, Ale, poniendo luz en los temas que no están en la mira pública. Bienvenida y muchas gracias. Como siempre, qué gusto tenerte por acá. Luisa, no, hombre, el gusto es mío, gracias por el espacio. Y bueno, sí, justamente salimos esta semana en Gato Pardo con esta investigación que llevo trabajando prácticamente un año en el contexto de pandemia y que lo que trata de evidenciar es la falta de información que tenemos sobre estas personas no reclamadas y no identificadas, que no hay ninguna autoridad a nivel federal que pueda decirnos exactamente cuántas son, y hay una disparidad en números que preocupan precisamente por lo delicado que es esta situación en un país con miles y miles de desaparecidos. Justo mencionas esto, ¿no? Que ya habíamos tenido que forzar protocolos ante este tema, ¿no? Las instituciones que se encargan del procesamiento de las personas que mueren habían tenido que forzar protocolos después de esta crisis de personas no identificadas que trajo la guerra contra el narco. Y a esto le sumamos una nueva oleada entre quizá el miedo familiar, entre quizá, como dices, no estar sobrepasadas y sobrepasados en los institutos de salud. Y ahora hay concentración en unos lugares, porque por ejemplo en la capital decía, solo hay en un panteón fosas comunes, y en medio de todo esto es imposible seguir la pista. Sí, justamente eso es lo que preocupa, porque los lineamientos que se crean, lo primero que marcan es ninguna persona no reclamada o no identificada puede ser incinerada, como ha ocurrido con las personas que sí tienen un familiar que reclama sus cuerpos, ¿no? Y que ha sido una política básicamente de Estado, precisamente porque en una crisis forense, en una crisis de desaparición en México, es relevantísimo conservarles, ¿no? Apelando, por supuesto, a su identificación y apelando también a que las familias puedan hacer uso de este derecho de poder recuperar los restos de sus seres queridos. Entonces, estos lineamientos se crean y una de las políticas a las que se invita a las autoridades estatales es a que se creen fosas específicas para depositar los restos, o bien lo más recomendable es que se creen fosas individuales y que se lleve, por supuesto, un registro muy puntual de quiénes son, en dónde están, o sea, ¿sabes? Como tener todo este cúmulo de información que facilite la búsqueda y por supuesto, la recuperación de los familiares. Sin embargo, lo que encontramos es que la Comisión Nacional de Búsqueda, que debería de albergar la información respecto a los 32 estados que conforman este país, no tiene la información completa. La Comisión nos reporta tener apenas 43 registros, cuando para darnos un poquito de idea de lo que está ocurriendo, en la Ciudad de México, hasta agosto de este año, nos reportan 240 personas fallecidas por COVID específicamente, no reclamadas y no identificadas en el contexto de pandemia. Entonces, esto nos habla de que hay un vacío de información muy fuerte y que, por supuesto, podría ser un obstáculo para que las familias encuentren a sus fallecidos en la pandemia, ¿no? En tu cruce de datos, Ale, ¿en qué momento se pierde la información? Como bien dices, hiciste solicitudes, digamos, a los estados, tuviste entrevistas también con las personas que están, digamos, en las morgues. ¿En qué momento hay una falla, digamos, en la acumulación y registro de esta data? Claro, lo que nos decían es que, digamos, como que a nivel estatal, desde las fiscalías hasta los servicios médicos forenses, tienen la obligación de llenar estos formatos sobre mortalidad, ¿no? Que son muy detallados y que presentan estos rasgos físicos de las personas que pueden llegar a estar en esta situación, y tienen la obligación de enviarlos a la Comisión Estatal de Búsqueda de cada lugar, de cada territorio, y al mismo tiempo a la Comisión Nacional de Búsqueda en el sentido de que pueda recopilar toda la información, ¿no? Entonces, a partir de eso hay algo que se rompe. Precisamente una fuente de la Comisión Nacional de Búsqueda nos explicaba que la única entidad que medio les empezó a reportar fue precisamente la Ciudad de México, y en algún punto dejó de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso hay solamente 43 registros, y este sistema que se creó recientemente a nivel nacional y que alberga toda la información de las personas que están en calidad de no reconocidas o no reclamadas, pues está incompleto en contexto de pandemia. Yo tuve la oportunidad de revisar expedientes que están en el INCIFO de la Ciudad de México, y también es muy notorio el paso del COVID por estas personas, ¿no? Tienen rastros, por supuesto, de la intubación, rastros que muestran que son fallecidos derivados de esta pandemia, y que bueno, que también se agrava, por supuesto, esta crisis forense que ya tenemos a nivel nacional,
y en el tema de desaparición también, por supuesto. Ay, Ale, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo, por estos reportajes, porque es fundamental, como dices, por un tema de memoria, de justicia, pero también porque con esta data se toman decisiones para futuras ocasiones que esperemos tarden mucho. No podemos no fingir que no va a venir nuevamente una pandemia, entonces hay que aprender de todo esto y tú lo has hecho de forma espectacular monitoreando las bases de datos. Entonces, muchas gracias por compartirnos. Te leemos en Gato Pardo, en Los Olvidados del COVID terminan en la fosa común. ¿Dónde más te seguimos o cómo vemos más de tu trabajo? Claro que sí, Luisa. Bueno, pues todo el seguimiento del trabajo periodístico que se hace desde acá lo pueden checar en mis redes sociales, @alecrail. Estamos ahorita trabajando de la mano con Gato Pardo, que está apostando por este periodismo duro, de largo aliento, con buena narrativa. Entonces les invito a leerlo. Y pues nada, un gusto estar aquí contigo. Gracias por el espacio y saludos a toda tu audiencia. Como siempre, bienvenida y muchas gracias, Alejandra Crail. Muy buenas tardes. Antes de irnos a la pausa, le cuento que en los temas internacionales está en el ojo público que el presidente de Estados Unidos, expresidente